o van a comenzar, si bien en la clase pasada vienen con algunas aplicaciones como variación de resistencia por la temperatura y algunas cuestiones básicas con el EDIOM, hoy van a tener el práctico del EDIOM. Y son 3 clases con respecto a circuitos en corriente continua, divididos básicamente en el EDIOM, y después los últimos 2 creo que van a ser con respecto a leyes de Kirchhoff, que es analizar circuitos un poco más complejos aplicando las leyes de Kirchhoff. Supongo, después lo vemos con el práctico, con Federico. Digamos, hoy 20 estamos iniciando el trabajo práctico número 6. El martes que viene es feriado, 25. El 27 tienen la primera recuperación del primer parcial. Recuerden que ahí solamente van a estar presentes aquellos que recuperan. Comenzamos a las 16. Es decir, no hay otra actividad el jueves que viene que la recuperación. Y después ya entramos en junio. En teoría, el 1 de junio sería el segundo práctico de circuitos en corriente continua, y el jueves 3, el último día en el cual vamos a hacer el trabajo práctico número 6. Ese día, después veremos un poco más avanzamos sobre la marcha, pero el día 3 de junio estaría previsto hacer el laboratorio en el horario de teoría, similar a como hicimos en el primer laboratorio número 1, donde vamos a destinar un par de horas en hacer el práctico de laboratorio. Yo ayer, en el día de ayer, le envié a cada uno de ustedes el material en el cual pueden ir viendo, analizando lo que vamos a ver básicamente. Vamos a analizar, digamos, los circuitos de corriente continua, y verificar la ley de Ohm. Son 2 partes, digamos, ley de Ohm, y después circuitos en serie en paralelo. Con respecto a la ley de Ohm, lo que vamos a analizar, recordemos lo que habíamos expresado en la ley de Ohm, que en un circuito simple, por ejemplo, de una resistencia conectada a una diferencia de potencial, se establece una corriente eléctrica I, esto es la resistencia, esta es la fuente, y nosotros íbamos a determinar si esta resistencia, y recordemos que la relación entre estas 3 magnitudes físicas, potencial o diferencia potencial, corriente eléctrica y resistencia, la relación es igual a I por R. Obviamente esta expresión, recordemos, B igual a I por R, solamente es válida cuando esta resistencia es óhmica. Significa que existe proporcionalidad entre la tensión aplicada y la corriente aplicada. ¿Cómo sabemos si es óhmica esta resistencia? Y esa es parte de la experiencia. Vamos a conectar un voltímetro en los extremos de la resistencia. Vamos a conectar un amperímetro, que ahora ya le voy a explicar un poco también, o le voy a adelantar lo que sería un amperímetro. Hay un cierto delay con la imagen y con lo que estoy graficando. Y vamos a utilizar una fuente variable. Vamos a hacer una tabla donde vamos a graficar la tensión, la que lee el voltímetro y la corriente. Entonces vamos a ir variando la fuente.
Obviamente al variar la fuente va a variar la corriente y lo que vamos a hacer es tomar lectura para cada valor de corriente, de tensión y corriente. Luego vamos a ir a una gráfica, los valores. Y si esa gráfica, la representación, digamos, de esos valores en una gráfica BI nos da una recta, decimos que esa resistencia es óhmica. Vamos a ver si acá lo vemos mejor, porque está medio con delay la presentación. Este es el laboratorio, tienen todo el material subido en el Classroom. Vamos a ver esto, lo que estamos viendo acá, que es la ley de Ohm. Vamos a verificar, fíjense, y después vamos a ver lo que es asociación de circuito serie y paralelo para verificar un poco lo que están viendo ustedes en la práctica con respecto a cómo se mide y se determina, son las dos experiencias que van a hacer, verificación de la ley de Ohm y, digamos, si una resistencia es óhmica o no, si tiene ese comportamiento óhmico o no, y después verificar una asociación serie y paralelo. Algo importante para ver con el tema de cómo se mide o cómo se determina, supongamos un circuito simple, que tengamos una resistencia y una diferencia, una pila, una batería, una fuente de energía, tenemos un interruptor, hacemos o establecemos un circuito, hacemos las conexiones. Obviamente este circuito, si observamos, está abierto, por lo tanto no se va a establecer un campo eléctrico y por lo tanto en consecuencia una corriente. Si cerramos el interruptor, obviamente se establece una corriente eléctrica y supongamos que queremos, como decimos que vamos a hacer nosotros, que vamos a querer medir diferencia de potencial y corriente. Para eso vamos a utilizar un multímetro, como el que están viendo ustedes ahí. Previo al multímetro, a ver si podemos ver. Acá tienen un multímetro, esto lo tienen también en el Classroom. Fíjese, esto es un multímetro, ¿por qué? Porque mide varias magnitudes físicas, eléctricas, después tienen tensiones, diferentes escalas, fíjense el B, recuerden ahí, nosotros, si bien ahora estamos viendo tensión, estamos viendo circuitos de corriente continua. Cuando ponemos corriente continua, las abreviaciones son CC, entonces podemos ver B como CC, o podemos ver B de esta manera. Todo esto son, digamos, lo mismo que corriente. Esta es corriente continua, pero también vamos a ver al final de lo que es la asignatura de Física 2, otro tipo de corriente alterna. Esto es continua. Y esto es alterna. Entonces, en la simplificación, en algunos instrumentos o en ecuaciones o donde si están trabajando con corriente continua, como CC, en el caso de alterna, lo van a ver como simbolito por acá, ser como un signo de aproximado. Significa si uno graficara, por ejemplo, la tensión en función del tiempo,
para una magnitud como la tensión continua, es decir, que la tensión es constante a lo largo del tiempo. Eso sería la representación, que es lo que estamos viendo ahora, es decir, que la pila o la batería, la diferencia de potencia en los extremos permanece constante en el tiempo. En la alterna, en el caso que vamos a ver nosotros, que es una corriente variable o una tensión variable, tiene una forma, nosotros, de B en función del tiempo, de una función sinusoidal de ese tipo. Entonces, los instrumentos, los multímetros, que ya vamos a ver algunas características después cuando vemos corriente alterna, que en realidad qué es lo que miden, pero van a ver la simbología en los instrumentos, tanto como está expresado acá, como BCC, o con el B con el signo igual, o BCA y B con el signo de aproximado, o de una onda sinusoidal. Lo colocamos el selector o el dial en esto, estamos midiendo, o está preparado el instrumento alterna, y se lo ponemos acá para medir en corriente continua. Volvamos al instrumento. Esto es un poco lo que tenemos acá. Fíjense, B en la parte superior. Hay un delay ahí. Cuando aparezca estamos. Acá van a ver en la parte derecha tenemos B con el signo de la tensión alterna, que tiene dos escalas, 200 y 600. Y fíjense acá que tenemos B con el signo igual, que mide entre 220, 200 y 600 para corriente continua. Entonces, si uno quisiera medir, por ejemplo, la diferencia potencial en un toma corriente, entonces pone el selector en corriente alterna. Fíjense, acá simplemente, bueno, y después recuerden que siempre el multímetro, en general, más allá de este borne que tiene 10 amperes, tiene dos salidas, una que es común, y la otra, fíjense, abajo de la roja, dice que acá puedo medir tensión, volt, puedo medir resistencia, ohm, o puedo medir corriente, miliamper. Obviamente, si quiero, fíjense, miliamper, la tienen en esta escala, pero si quisiera medir corrientes superiores o en amper, tendría que pasar el borne, digamos, conectar, en vez del rojo en el extremo derecho, lo tendría que pasar al extremo izquierdo. Supongamos que uno quisiera medir una tensión alterna, entonces uno va a poner el selector en 220. Como recomendación, si uno no supiera qué valor de la tensión está midiendo, lo aconsejable es poner en la máxima, 600 volts. Entonces uno cuando coloca acá, fíjense los extremos de un toma corriente que tenemos en nuestro domicilio, ¿cuánto debería marcar? 220. Eso es lo que está marcando el voltímetro. ¿Por qué decimos que uno cuando mide la diferencia potencial? Porque si uno lo pusiera en 200 y la escala es superior, obviamente esto es una simulación, no va a marcar nada, pero en la práctica se puede quemar, o digamos, obviamente si tienen por ahí protecciones difusibles, o se quema el instrumento si tenemos una escala mayor a la que hemos seleccionado. Por consecuencia, por ahí lo que se suele recomendar es comenzar en 600, por ejemplo, que le tienen la escala acá, medimos, nos da 220, y si uno pudiera bajar, en otra escala inferior baja. Como acá la siguiente es 200, es menor a la que estamos midiendo, obviamente tenemos que entrar en la de 200. Eso es como medir tensión en la alterna. Entonces siempre que vamos a medir cualquier magnitud física, el cable o la pinza negra va siempre en común, y el rojo, tanto medamos tensión, resistencia o corriente, va en el borne correspondiente. Supongamos que quiero medir una corriente continua, perdón, una diferencia potencial continua, como una pila o una batería. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la tensión en continua, que sería esto que está aquí. Obviamente, en continua, si bien puede haber otro tipo de aplicaciones, fíjense que acá tenemos una batería. Esta es generalmente las pilas, la AA, AAA o las A, y esta sería la de 9 volt, esta es 1,5. Entonces uno, si
si yo sé más o menos cuánto mide, o lo podemos hacer acá, si uno elige una escala muy grande, por ejemplo, y medimos la diferencia potencial, 1,5 sería la medición de la tensión para esta pila. Si uno mide, por ejemplo, esta, que es la de 9 volt, así. Fíjense, en general, el borne, el negro, el común, es generalmente el borne negativo, ¿sí? Y el rojo es el positivo. Por lo tanto, fíjense que acá como estoy invirtiendo me negativo. Si uno quisiera que dé correctamente, el negativo deriva en el negativo y el positivo en el positivo, ¿sí? Pero eso simplemente a los efectos de determinar la tensión correspondiente para una batería de 9 volt en continuo o una de 1,5, ¿sí? Podemos también, si quiero, bajar a 20. Obviamente, fíjense que al bajar a 20 aumenta la precisión de la medición, ya que tengo 2 decimales. Obviamente acá no podría medir en 2, porque obviamente me queda fuera de escala, dejándome que estoy fuera de escala. Sí podría medir en 2, la de abajo, que es 1,5, podría medir la diferencia potencial para esta batería. Entonces, fíjense, hemos medido tensiones para alterna y para continua. También puedo medir corriente. Fíjense que para medir corriente, acá, bueno, acá se establece un circuito con una batería, con una resistencia. Yo la resistencia acá la puedo ir variando el valor. Ya la resistencia la puedo medir con multímetro, o si quieren, primeramente medimos resistencias y después pasamos a medición. Por ejemplo, esta es una resistencia. La resistencia la puedo determinar directamente con el multímetro. 53. O también tiene un código de colores. La primera banda roja me dice 5. La segunda banda es naranja, 3. Y después el otro es multiplicador. Como acá estoy en K, 200K, acá sería 53.000 ohm, o los 3 ceros que están correspondientes acá. Y la última banda de una resistencia es la tolerancia o el error que tiene para este tipo de resistencia en función del color, me va a dar el error que tiene con respecto a el valor nominal que puede tener la resistencia. Es simple medir resistencias, inclusive acá ustedes pueden ver o practicar el tema de los colores, simplemente, digamos, sacando o viendo, o antes de medir, uno podría decir, bueno, vamos a cambiar, o puedo cambiar esto. Fíjense, cambié el multiplicador acá lo cambié aquí. Entonces, el verde me tengo que fijar 5, 6, que es el azul, la segunda banda, y la tercera es el multiplicador. Entonces, como va en 0, ahí no estaría multiplicando. Puedo cambiar la escala, si es más chica, para que me dé. .056. Bueno, y ahí pueden ver ustedes ir definiendo, digamos, los distintos valores de resistencia y comprobar las resistencias en función de los colores o directamente midiendo en los extremos de la resistencia. También podemos medir corriente, pero para medir corriente debo establecer un circuito. Fíjense, cuando pongo en corriente, fíjense acá dice corriente, obviamente me pone una batería y me pone una resistencia. Supónganse que vamos a elegir una resistencia como la tenía recién, que había puesto 1, 0. Una de sin ohm. Eso se puede variar, y si quiero colocar o medir la corriente, obviamente
Fíjense acá, bueno, me va a dar la relación entre la tensión aplicada y la resistencia, V sobre I, me va a dar la corriente correspondiente que está circulando 15 mili, fíjense que está acá M, miliamper, ¿está bien? Fíjense siempre la escala que estoy poniendo y lo que estoy midiendo. Para medir la corriente, ya ahora vamos a explicar cómo es el procedimiento, tanto para medir tensión y corriente, simplemente lo que estamos viendo acá, que ustedes lo pueden ir haciendo, cómo se conecta, cómo se trabaja con un multímetro de este tipo para conectar o medir tensiones y corrientes. Algo importante en el hecho de analizar o medir tensiones y corrientes que, bueno, volvemos acá, me parece que va a ser mejor trabajar sobre esto. Cuando yo quiero o tengo un circuito y quiero medir una diferencia de potencial, por eso cuando estamos hablando de tensión, lo que mido es diferencia de potencial, siempre tengo que colocar el voltímetro en paralelo. Recordemos lo que era en paralelo. En paralelo, recuerden las resistencias, los capacitores. Estamos conectando el voltímetro de esta manera en los extremos del elemento que yo quiero medir la diferencia de potencial. Una pinza va en el común y el otro va en voltímetro o V, donde mido V, y obviamente tengo que seleccionar el dial en tensión en continuo, porque estoy usando una batería en continuo o una fuente de energía en continuo. De esa manera, la lectura que va a hacer el voltímetro es la diferencia potencial en los extremos de la resistencia. Si quiero medir corriente, voy a usar un amperímetro, pero el amperímetro se conecta en serie. Entonces, ¿cómo conectamos en serie? Voy a tener que cortar o interrumpir el circuito, siempre se hace lo mismo, no hay otra opción. Tengo que cortar el circuito, interrumpo el circuito, lo corto, y lo que hago, fíjense, es colocar un cable o una terminal en un extremo y el común en el otro. De esa manera es como se determina o se mide o se utiliza el hecho de medir o conectar tanto un voltímetro en paralelo, siempre los voltímetros se conectan en paralelo, y los amperímetros en serie. Así que recuerden eso, porque sobre eso van a trabajar ustedes en el laboratorio, conectando voltímetros y amperímetros para medir, acá es el circuito más simple, digamos, de una conexión en serie, de un solo elemento, pero van a tener que trabajar ustedes con 3 resistencias en serie o 3 resistencias en paralelo, y van a tener que medir la corriente en cada uno de los elementos o la tensión en cada uno de ellos. Así que recuerden el hecho de esta precaución de cómo se conectan los instrumentos. Esto es lo que van a hacer, en la primera parte es una resistencia y una lámpara. Fíjense el amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo. Vamos a ir variando la fuente de alimentación, por lo tanto varía la tensión y la corriente, y vamos a ir haciendo la gráfica de tensión y corriente para determinar si es óhmica. Si es una recta, será óhmica, y si no es una recta, no será óhmica. Vamos a trabajar con una resistencia y con una lámpara incandescente. Esto es lo que le estoy diciendo recién, que vamos a tener que ir tomando los valores a medida que vamos variando, tomándolos y graficamos. La segunda parte es un circuito paralelo, donde vamos a tener que medir la diferencia potencial y las corrientes, y vamos a tener que verificar
o calcular cuánto valen las resistencias, medir las resistencias y calcular las corrientes con los instrumentos y la diferencia potencial para cada caso. Y la tercera parte es analizar lo mismo para un circuito serie, donde también, de la misma manera, más allá que vamos a medir la tensión en la diferencia potencial en cada una de las resistencias y la corriente total del circuito. Se dan los valores de resistencia. En todo esto vamos a trabajar con un simulador, que es el PET, que está también ahí para... Estos son libres, este es distinto al anterior, estos son programas que están en internet, o sea que lo pueden bajar y utilizar cuando deseen. Lo pueden haciendo si quiere, el que puede ya puede ir trabajando y puede ir viendo un poco cómo se desarrolla, se trabaja al respecto. Esto es con respecto, ya después, obviamente, les recuerdo que veamos el laboratorio, que en teoría vamos a hacerlo el 3 de junio, ya vemos cómo avanzamos, y vamos a volver a repetir todo el procedimiento de cómo se trabaja y cómo se hacen los registros, cómo se trabaja con el programita, pero si ustedes entran en el Classroom, ya tienen el multímetro para ponerse a ver cómo funciona, inclusive si quieren entrar al simulador, también pueden entrar y hacer todos los juegos posibles. El problema ahí de que se queme algo, después vamos a hacer una recomendación en función de cuando hagamos para que lo vayan viendo. El laboratorio tiene 3 partes, la verificación de la ley de paralelo. La idea es refrescar los conceptos viendo ustedes en la teoría o en la práctica, y tanto para Ledon como para circuitos series y paralelo. Bien, dejamos. Hoy, como le comenté, vamos a partir de que ya finalizamos la primera parte de la unidad 1 hasta la 6, que correspondía a la parte de electricidad. Las primeras unidades hasta las 5 habíamos visto electrostática, la unidad 6 electricidad, carga ya en movimiento. Lo que vamos a ver ahora es, o comenzamos desde las 7 en adelante, lo que es campo magnético. En la primera unidad 7 vamos a ver todo esto, lo que estamos viendo, obviamente entra en el segundo parcial. La unidad 7 es campo magnético, vamos a ver la fuente de campo magnético, que es donde se origina el campo magnético, y la unidad 8, las interacciones que existen con campos magnéticos. Recordemos su ubicación dentro del programa. Estamos viendo acá, 6 lo último que vimos. Vamos a ver la primera parte, que es fuentes, una breve introducción a lo que es magnetismo. Vamos a ver, es muy similar, campo magnético ya lo vamos a ver, es un campo vectorial, por lo tanto tiene los análisis, las características similar a cualquier campo vectorial, como el que vimos nosotros como campo eléctrico. Vamos a tener flujo, vamos a tener representaciones a través de líneas, vectores de campo, cómo se representa. Vamos pues a algunas aplicaciones con respecto a lo que es el descubrimiento de Oersted, de que los campos magnéticos, y algunas aplicaciones para un conductor recto infinito y para conductores de cualquier forma. En la primera parte de campos magnéticos, entonces vamos a ver los o producen campos magnéticos.
que originan esos campos magnéticos sobre las fuerzas eléctricas en movimiento. Las interacciones que existen entre corrientes eléctricas. Sí, se corta, tengo mala señal. Disculpen. Esto, si bien más allá que exista algún retraso, creo que el video queda bien grabado, lo pueden ver después ustedes en las clases. Recuerden que hay una clase distinta que está grabado también en la unidad 7, cuando ingresan a, se lo explico ahora, hay un de varios segundos. Yo estoy viendo, digamos, la misma presentación de ustedes en un celular y por lo menos debe haber 10 segundos entre la pantalla que estoy mostrando yo y la que están viendo ustedes. Sergio, ¿me escuchás? Para recomendación, ustedes... Sí, te escucho, Fede. Apagá la cámara tuya, como para reducir un Sí, poco el... Fede. Apagate la cámara y... ¿El qué? Apagate tu cámara, como por lo menos Ah, puedo para apagar la reducir cámara. un Bueno, poco y sí, a ver pero si parece... mejora. Le cantamos el feliz cumpleaños, que entró Carlitos ahí. También, Le también le cantamos podemos todos hacer. los días que está aislado y cantamos el feliz cumpleaños. ¿Sí? Feliz cumpleaños, Carlos. Bueno, no sé si, bueno, Gracias, vemos si Sergio. se ¿Cómo mejora un andás? ¿Todo poquito. bien? Apaga tu Lo que cámara le y decía, bueno, de todas maneras, no, ahí está lerdo. Gracias, Matías. Van a contenidos teóricos, recuerden, esto es para cualquier unidad, por ejemplo, estamos viendo la unidad 7, contenidos teóricos, y acá en enlace a páginas similares, van a ver la presentación de PowerPoint, que es la que les estoy mostrando yo a ustedes ahora, y van a ver el video. Bueno, como es una teoría bastante larga, está dividido en dos partes, pero es un video distinto al que estamos grabando ahora acá. O sea que pueden ver lo mismo que les voy a explicar. Si se cortan algo, lo pueden verificar después o ver nuevamente a través de esto. La otra, la clase grabada de ahora, la pueden ver acá cuando veamos clase grabada. Ustedes recuerden, pican, bueno, ahí estoy viendo una pantalla que ustedes no están viendo todavía. Ahora, si quieren ver la clase grabada de la que estamos haciendo este año, ustedes van acá en el extremo superior, donde van a clases grabadas, y recuerden que ahí van a estar, lentísimo, 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 todas las clases grabadas para este año, y ahí pueden ver la correspondiente a la de que estamos realizando ahora. Si ni siquiera carga la página, así que estamos mal, estamos mal. alguna vez podía fallar. Puede fallar. Bueno, pero yo lo sigo diciendo, después lo van a poder ver ustedes, porque esto está grabando, lo van a ver bien acá. Vamos a ver entonces magnetismo, dijimos vamos a ver las fuentes de campos magnéticos, el magnetismo es otro tipo de interacción magnética que se observa en la naturaleza. Este fenómeno de magnetismo fue descubierto hace varios siglos antes de Cristo, donde se observó que diferentes minerales como de hierro, como la piedra imán o la magnetita, tenían la propiedad de atraer esa misma propiedad que
mostraba la magnetita, la tiene el hierro, por ejemplo, el cobalto o el manganeso, en su estado natural, y otros compuestos, por ejemplo, artificiales. Esta propiedad que presentaba, por ejemplo, la piedra imán, de atraer con minerales de hierro, no estaba asociada ni con la gravitación, como vimos interacciones gravitacionales, o le comentamos al principio de la asignatura, la interacción entre dos cuerpos de masa cualesquiera, ni tampoco estaba relacionada con las interacciones eléctricas, ya que si tita o una piedra imán no atraía a pedacitos de papel o como vimos al principio, de campos electrostáticos. Esta nueva propiedad que presentaba la materia de atraer minerales de hierro, recién, bueno, yo hace como 15 segundos más que ya había presentado esta diapositiva que recién la están viendo ustedes ahora, de la magnetita, de una piedra natural, y en la segunda, lo que están viendo en la inferior, es que atrae, por ejemplo, a cuerpos de hierro, o a estos que son unos metales, tienen la propiedad de atraer, y esta propiedad, o estas interacciones que había entre los cuerpos, dijimos que no estaban asociadas ni las interacciones gravitacionales, ni las interacciones eléctricas. Es así que este tipo nuevo de interacción, en consecuencia de esta propiedad que presentaba la materia, se le dio el nombre de magnetismo. Esto es porque los primeros descubrimientos o registros que hay provienen de una localidad o de una región de Asia Menor llamada Magnesia, donde se observó este fenómeno por primera vez. El cuerpo magnetizado, como el que están viendo ustedes ahí, la magnetita, se denomina imán, es decir, que imán es aquel cuerpo que tiene la propiedad de atraer trozos de hierro, níquel u otro material. Entonces, imán es aquel cuerpo que tiene la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro, níquel o otro material. La Tierra en sí también es, que ya un poco después vamos a ver un poco más al finalizar, simplemente algunos conceptos básicos para entender por qué también la Tierra se comporta como un imán. Uno puede colocar una aguja imantada de la Tierra, vamos a ver que esa aguja sufre una interacción, el cual científicos, más allá de los polos geográficos, norte y sur, que conocemos habitualmente, existen polos magnéticos que son inversos. El polo norte geográfico coincide con el sur magnético y inversamente el sur geográfico con el norte magnético. Entonces, la Tierra o la Tierra misma se puede considerar también como un inmenso imán, en donde si suspendemos, como estamos viendo ahí, una varilla magnetizada, sobre la misma aparece un momento torsor que trata de alinear esa varilla magnetizada, y eso lo podemos hacer en cualquier punto cercano a la superficie de la Tierra. Así como nosotros al principio observamos que para poder, definimos las interacciones gravitacionales entre dos cuerpos de masa cualesquiera, dijimos también que cuando comenzamos con las interacciones eléctricas habíamos definido también una carga eléctrica para poder analizar las interacciones eléctricas. Primero fue a través de la ley de Coulomb. Cuando vemos interacciones gravitacionales también nos sentimos tentados a definir una masa magnética, pero ya vamos a ver que no es necesario trabajar con respecto a la definición de masas eléctricas, sino vamos a ver cómo podemos estudiar las interacciones que existen entre cuerpos magnéticos.
Acá también, cuando aparezca o lo vean ustedes, bueno, ahí apareció también, acá estamos viendo la Tierra, donde el sur magnético, digamos, está alineado hacia el norte geográfico, y están viendo diferentes brújulas o cuerpos imantados que se van orientando en diferentes posiciones dependiendo el campo magnético en cada uno de los puntos cercanos a la Tierra. Así como hemos visto las interacciones gravitacionales y las interacciones eléctricas, vamos a ver que existen dos polos, uno positivo y uno negativo, más comúnmente denominado polo norte y polo sur. Por lo tanto, van a existir las mismas representaciones que hemos visto para la electricidad, donde polos de distintos signos se atraen y polos de igual signo se repelen. Acá estamos viendo norte y sur, polos de distintos signos se atraen. ¿Sí? Y polos de igual signo, tanto sean sur o norte y norte, como dos cargas positivas o dos cargas negativas, se repelen. Es decir, que a través de estas experiencias de cuerpos imantados, podemos decir que polos magnéticos del mismo nombre, norte o sur, son repulsivos, y que la interacción de polos magnéticos distintos son de atracción. Como le dije anteriormente, uno podría intentar medir la intensidad, obviamente como hicimos con el principio, que medimos fuerza y después determinamos el campo eléctrico. Acá también es intención nuestra poder definir el campo magnético, y la intención primera sería tratar de definir, así como hicimos una masa para las interacciones gravitacionales o una carga para interacciones eléctricas, tratar de definir una masa magnética para poder estudiar las interacciones o los campos magnéticos. Si bien la teoría lo permite o lo establece, que puede existir cargas magnéticas individuales, en la práctica no se ha demostrado, es imposible. Ya un poco después vamos a ver una breve introducción ahora y después trataremos de profundizar este concepto, de que no se pueden tener, así como teníamos cargas positivas correspondiente a un protón o cargas negativas correspondiente a un electrón en forma individual, si uno quisiera hacer lo mismo con un imán, no lo lograríamos. Si bien, como dije recién, la teoría lo predice aislados, en la práctica no es posible. Es decir, si uno tiene un imán y quiere separar el norte y el sur, lo que vamos a obtener no es los polos individuales, dos imanes. Ahora, cuando aparezca la diapositiva, la vemos. Venimos mal con el delay que hay entre el audio y la presentación. Bueno, ahí apareció, recién ahí, digamos, lo que estamos viendo, tenemos un imán, norte y sur. Lo que hacemos o intentamos es romper o partir el imán a la mitad con la intención de tener o separar cada polo magnético, pero en consecuencia lo que obtenemos son dos imanes con norte y sur cada uno. Y si volvemos a hacer repetir con los más chiquitos, lo queremos partir, vamos a tener 4 imanes con norte y sur. Ya después vamos a explicar, una medida que avancemos y tengamos más conceptos, vamos a explicar por qué, o dónde está el origen del magnetismo, para explicar por qué sucede esa situación. Y en conclusión, digamos, aunque nosotros ya hemos visto que es posible aislar las cargas positivas y negativas,
y asociar una carga eléctrica definida, digamos, a las partículas fundamentales, no ha sido posible aislar un polo magnético o identificar una partícula fundamental que tenga una sola clase de magnetismo norte-sur. Si bien esto no ha sido posible, ya vamos a ver que esto no nos va a impedir desarrollar toda una teoría con respecto a lo que son campos magnéticos y ver las interacciones que existen entre cuerpos magnéticos. En conclusión, siempre que tengamos un cuerpo magnético, un imán natural, como la magnetita, de la misma manera que el cuerpo cargado eléctricamente en todos los puntos que rodean a ese cuerpo cargado existe un campo eléctrico, vamos a decir de la misma manera que si tenemos un imán, en cualquier punto que rodea a un imán, vamos a tener, o va a ser el asiento de un campo magnético, y ese campo magnético se denota en mayúscula. También, acá vamos a ir un poquito más rápido, porque son las mismas conclusiones, digamos, también vamos a ver flujo magnético, campo magnético, líneas de representación. Por ejemplo, acá estamos viendo un imán. Apenas se presente lo ejecuto en una simulación de un imán. Acá tenemos un imán norte y sur, donde quizás por ahí lo han hecho en el secundario. Si uno esparce limaduras de hierro dentro del imán y accionamos, vamos a ver que esas limaduras de hierro toman una distribución que ya vamos a ver enseguida, están asociadas con respecto a cómo sería la representación de las líneas de campo magnético para este tipo de configuración. Serían pequeñas brújulas que se van asociando a el imán. Por ejemplo, acá tienen otro. Fíjense, es lo mismo que estábamos haciendo recién, como si las pequeñas limaduras de hierro fueran estas brújulas que estamos ahí. Tenemos un imán donde van viendo la disposición que tiene. Uno también puede representar las líneas que ya vamos a ver las líneas de inducción que se denominan, donde obviamente estos imanes van a ser tangentes a cada una de esas líneas que estamos representando. Estas son todas simulaciones que ustedes las tienen disponibles, recuerden, en la página, en la unidad número 7, donde dice simulaciones correspondientes al campo magnético. Acá también tienen otra simulación donde vemos un imán norte y sur y tenemos una brújula. Esta brújula se puede mover o desplazar y vamos viendo, fíjense que siempre la brújula o el imán que tengo acá siempre es tangente a la línea representativa del campo magnético. Uno puede hacer varias acá, soltando o picando, digamos, puede representar varias líneas y puede ir dibujando o representando diferentes, digamos, lo que estamos viendo acá representando siempre son los mismos con respecto a cómo sería la configuración. Y si yo muevo la brújula, fíjense que siempre es tangente a esa línea. Observen que este tipo de representación que estamos viendo de las líneas es exactamente lo mismo que estamos viendo cuando colocamos un imán y desparcimos sobre ese imán esas limaduras de hierro. Fíjense que tienen la misma distribución de las líneas que estamos viendo en las representaciones. Ahora va a aparecer la figura que vimos al principio de un ejemplo más práctico donde se esparcen limaduras que están viendo ustedes ahí. Fíjense que tiene la misma distribución que lo que estamos viendo ahora, en el cual hemos hecho una simulación a través de
un imán o de una brújula, analizando cómo es el campo magnético alrededor de un imán. Así como vimos campo eléctrico, y que el campo eléctrico lo podíamos representar o visualizar, que eso fue una intuición de Faraday, que podíamos observar, y que el campo eléctrico se podía representar, o era interesante ver el comportamiento en forma cualitativa a través de la línea de fuerza o línea de campo. Inclusive hicimos un laboratorio al respecto, donde relacionamos potencial o superficie con potencial en línea de campo. También el campo magnético se puede representar o visualizar a través de líneas que se denominan líneas de inducción. Estas líneas de inducción tienen algunas características similares, van en vez de la cara positiva y la negativa, van del polo norte al polo sur, o norte, se identifica el norte con rojo. Fíjense que las líneas van del norte y se van al sur. La tangente a cualquier línea de inducción me da la dirección y el sentido del campo magnético. La densidad me da una idea de la magnitud del campo magnético. ¿Sí? Son las mismas propiedades que ahora las podemos representar. Acá estamos dibujando un imán. Las líneas van de norte a sur. O salen del norte, ingresan en el sur. Sí, acá estamos dibujando algunas líneas. Algunas propiedades que son las mismas de campo eléctrico, es decir, si yo quiero saber el campo magnético en este punto, lo que tengo que hacer es trazar la tangente a esta línea de inducción y el campo magnético, la dirección es tangente a esa línea en ese punto. Obviamente lo que estoy sacando con la tangente solamente es la dirección, y el sentido lo voy a determinar en función de la flecha que tenga la línea de inducción, que en este caso va de norte a sur. Por lo tanto, el campo magnético lo voy a representar de esta manera. No cambia el concepto con lo que habíamos visto anteriormente en relación a campo eléctrico. Las mismas P de denominarse líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico se denominan líneas de inducción. También la densidad, es decir, recuerden, la cantidad de líneas por unidad de área me da una idea de la magnitud. Es decir, si yo lo trato o represento una superficie en este punto y otra en este punto, ahora cuando salgan, hay dos superficies graficadas, un cuerpo magnetizado, y obviamente la primera superficie, la que está la 1, tiene mayor densidad de líneas que la 2, por lo tanto la 1, o en la 1, ¿no?, va a existir un campo. Recuerden que este tipo de representación son cualitativas, no me dan números, no es cuantitativa, pero sí me permiten a mí definir o estudiar o trabajar o comprender un poco cómo sería la representación del campo magnético alrededor de cualquier cuerpo. Así como tenemos la representación de la línea de inducción para un imán o una piedra imán cualquiera, ya que existen otro tipo de configuraciones que también, si hacemos una experiencia similar a limaduras de hierro cerca de algunos tipos de configuraciones, adicionalmente a las líneas de inducción producidas por un imán, vamos a tener
algunas representaciones o vamos a ver algunos comportamientos que nos hacen predecir la existencia también de campos magnéticos. Estamos lerdo con lerdo. Bueno, ahí está, bueno, ahí apareció. Esta es la que habíamos visto recién, en el cual habíamos visto un imán común, digamos, en el cual esparcimos. Y la que van a ver a continuación son distintas configuraciones, que vamos a tratar de explicar por qué sucede esto. Por ejemplo, esta que están viendo acá, que es un solenoide, ya vamos a ver que una configuración especial. Un solenoide básicamente es un resorte, digamos, es un alambre que está enrollado en una espiral de paso constante, pero básicamente un resorte, en el cual circula una corriente eléctrica y vamos a ver que si uno esparce limaduras de hierro como el recién, van a tener una cierta configuración. Lo mismo también sucede con un conductor o cualquier conductor, digamos, que transporta una corriente. Vamos a ver que si uno esparce limaduras de hierro, también sucede algo similar o parecido. Esto, digamos, básicamente lo que estamos viendo ahora, estas dos últimas diapositivas, que tienen que ver con el conductor Regel, alrededor del año 1800, cuando a través de Oersted empezó a desarrollar lo que es la ciencia electromagnética fundamental, digamos, donde se observó, porque lo único que se sabía anteriormente, es lo primero que vimos nosotros, que la magnetita o la piedra natural era la que tenía la propiedad de atraer diferentes materiales de hierro, digamos. ¿Qué descubrió casualmente Oersted? Lo siguiente. Cuando aparezca la imagen le explico. Oersted consideró o estaba haciendo algunas experiencias de termodinámica y lo que descubrió fue de manera casual. Él tenía una brújula en su mesa de trabajo y estaba haciendo, como están viendo ahí, una brújula, y estaba haciendo algunas experiencias con corriente eléctrica, analizando algunos fenómenos termomagnéticos. ¿Qué observó? Digamos, lo que se sabía anteriormente a 1819, 1800, es que solamente la piedra imán, la piedra natural, tenía la propiedad de atraer minerales de hierro. ¿Qué observó casualmente cada vez que Oersted hacía una experiencia o cerraba o establecía un circuito, como el que estamos viendo ahora? Fíjense qué pasó. Cerré el circuito, se estableció una corriente, ¿y qué le pasó a la brújula? Se movió, hubo una interacción. ¿Sí? Entonces, cada vez que había una corriente en ese circuito, había un movimiento de la aguja. Y obviamente le llamó la atención a este científico, Christian de Copenhague, donde empezó a estudiar este fenómeno de que en el conductor, cada vez que se establecía una corriente eléctrica, en todo el espacio que circunstablecía algo que hacía que la aguja se moviera. Es así que después de varias experiencias, lo que se determina, o digamos lo que mismo Oersted planteó, tres consecuencias fundamentales, digamos, del efecto Oersted que quedaron establecidas de la siguiente manera.
que lo que no se sabía anteriormente, que dijimos antes de comenzar esta experiencia, dijimos que solamente la piedra imán era la que producía campos magnéticos. ¿Qué descubrió Oersted? Que la corriente eléctrica también es productora de campo magnético. La corriente eléctrica es productora de campo magnético y esto lo descubrió en forma accidental, viendo que al circular corriente eléctrica por un circuito y al tener una brújula cerca del circuito, cada vez que había una circulación de corriente o una presión, veía que la aguja se movía. La segunda conclusión, consecuencia que observó Oersted, era que la naturaleza física del campo magnético creado por una corriente, si yo no veía quién me producía el campo magnético, no podía identificar si era una corriente eléctrica o un imán. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es decir, si yo veía que la aguja de la brújula se movía y no veía quién lo producía, no podía identificar si era una piedra imán que estaba cerca o era un conductor con corriente. Con lo cual, que el campo magnético de un imán o de una corriente son de la misma naturaleza física. Y después, algo fundamental que vamos a hablar en la próxima unidad, que el campo magnético de un imán o de una corriente va a dar lugar a fuerzas de interacción entre ambos. Es decir, como vimos al principio, dos imanes, un imán es un productor de campo magnético. Si de otro imán, que también es un elemento, interaccionan. Ya vimos que hay fuerzas de repulsión o atracción. Entonces lo que dice él es que elementos productores de campo magnético interaccionan entre sí. Pueden ser dos imanes o puede ser una corriente. Una corriente, ya vimos en la segunda consecuencia, que la primera, que una corriente eléctrica produce campo magnético. Si yo coloco un conductor que transporta corriente, me va a producir un campo magnético. Y si ese conductor con corriente lo coloco cerca de un imán, que también produce campo magnético, ambos va a existir una interacción. Estas son las tres consecuencias fundamentales establecidas y lo más fundamental, y por eso no nos interesa definir, o no es necesario definir o conocer una masa magnética o una carga magnética, como dijimos al principio, para poder estudiar el campo magnético, sino que lo vamos a hacer en función de saber que una corriente eléctrica es productora de un campo magnético. Esto es fundamental porque sobre esto vamos a hacer toda la teoría de magnetismo. Después, que el campo magnético de un imán y el de una corriente eléctrica son de la misma naturaleza física, es decir, si yo no veo quién me está produciendo el campo magnético, no puedo identificar. Y después, elementos productores de campos magnéticos, sea un imán o una conductor con corriente, interactúan con otros elementos productores de campos magnéticos, un imán o una corriente. Acá van a ver ustedes un poco lo que estamos viendo recién también, con respecto esta simulación que tienen ustedes acá es un conductor con corriente, el de la izquierda, la corriente va hacia arriba, y el de abajo, el de la derecha va hacia abajo, y lo que estamos representando, fíjense, la brújula, está representada en la línea de inducción en azul. Fíjense que la brújula se mueve en forma tangente, siempre en la línea de inducción. Uno puede acá, bueno, jugar o variar en función de cómo quiere ver en perspectiva la representación, pero siempre para el caso de
un conductor recto e infinito, las líneas de inducción o representativas del campo magnético son líneas circulares, y si uno representara o pusiera una brújula, siempre recuerden, va a ser tangente a esa línea de inducción. Sí, está medio complicado. Yo creo que dejamos acá, tomamos 15 minutos y comenzamos con el práctico, porque digamos, después viene ya las ecuaciones. Sí, ahí se cortó Sergio. Fuerte, digamos. Sí, Fede. No, digo que se te cortó mucho ahí, digo. Sí, yo también te escucho cortado. Bueno, Dejamos acá la próxima clase, ya comenzamos con las expresiones de campo magnético, la parte ya cualitativa, digamos, viendo las expresiones y fórmulas de campo magnético, que es la fórmula de Biot para poder determinar o medir campos magnéticos. Así que lo más recomendable va a ser dejar, y de todas maneras, recuerden que tienen el video para volver a ver si han tenido dificultad en los conceptos primeros de magnetismo, tienen la teoría utilizada. Así que lamentablemente dejamos acá. La clase que viene, recuerden que el martes es feriado. El jueves que viene van a tener la primera recuperación del primer parcial, solamente para aquellos que se recuperan, y comenzamos o retomamos recién el 1 de junio con la clase de magnetismo. Y el 3 de junio hacemos el laboratorio número 2, de todas maneras ya avanzando, después del parcial, obviamente, los que han aprobado lo pueden ir viendo, y los que tienen que recuperar, la idea es que se pongan las pilas para que aprueben el 27, y después del 27 ya sí pueden ir viendo el material subido con respecto al laboratorio número 2, con respecto a cómo se mide, cómo se conecta un voltímetro. Pueden entrar a todas las simulaciones, son simples, así que la pueden bajar, son digamos online, así que pueden trabajar al respecto con estas simulaciones y ver cómo se conecta o cómo se juega. El que quiere ir avanzando y quiere hacer alguna consulta, la puede ir haciendo también. Así que bueno, yo detengo la grabación acá y seguimos